Hola, muy buenas tardes. Yo soy Vladimar Colmenares, estudiante de Derecho en la Universidad Yacambú, Núcleo Portugués. Quiero enviarle un fuerte saludo a mi profesor Juan Caro y a toda la audiencia que hoy me sigue. En el día de hoy quiero invitarlos a mi casa porque desde este acogedor espacio les voy a exponer acerca de los recursos pertinentes en materia electoral. Podemos ver que los recursos administrativos y la jurisdicción electoral se encuentran plasmados en la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Dicha ley define muy bien lo que son los recursos administrativos en su artículo 194, expresando que son aquellos mecanismos y procedimientos con los que cuentan las instituciones administrativas y judiciales que conforman el sistema electoral, a fin de subsanar e impartir justicia frente a los actos ilícitos de tipo electorales. Muy bien, podemos ver y todos sabemos que el poder electoral está conformado por una serie de órganos, pero su órgano rector es el Consejo Nacional Electoral. Los actos de los organismos electorales, que son subalternos o subordinados al Consejo Nacional Electoral, podrán ser recurridos por sede administrativa ante el Consejo Nacional Electoral, mientras que, recordando que el Consejo Nacional Electoral es la máxima autoridad jerárquica dentro del poder electoral, mientras que los actos, omisiones o abstenciones del propio Consejo Nacional Electoral, llamémosle CNE, agotan la vía administrativa. Entonces, solo podrán ser recurridos ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Muy bien. Tenemos que conocer, como futuros abogados, y si se quiere en algún momento pudiésemos ser hasta los propios recurrentes, tenemos que conocer cuál es la jurisdicción electoral. El artículo 197 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales establece que la jurisdicción electoral la ejerce el Consejo Nacional Electoral, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia y los tribunales competentes en la materia. Ahora bien, el Consejo Nacional Electoral va a conocer única y exclusivamente de los recursos en sede administrativa, mientras que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia va a conocer sobre los recursos contenciosos. Esta Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia además está declarada constitucionalmente con competencia en materia electoral en el artículo 297 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el artículo 27 establece cuáles son las competencias de dicha sala, entre las cuales se encuentran conocer acerca de los recursos de contencioso electoral. ¿Cuáles entonces serán los tribunales competentes para la materia? Cabe señalar que en materia electoral no hay tribunales especiales para dicha rama del derecho. La propia Ley Orgánica de Procesos Electorales establece que los tribunales competentes para conocer acerca de los delitos o de las faltas electorales son los de jurisdicción penal ordinaria. Ahora bien, entremos de lleno en lo que son los recursos administrativos. La Ley Orgánica de Procedimientos Electorales nos plantea desde el artículo 203 al 212 lo que tiene que ver con el recurso jerárquico. Y pues lo voy a plantear de manera interrogativa. ¿Dónde se interpone el recurso jerárquico? Pues ya hice un abrebocas al respecto, pero debo decir que se interpone ante el Consejo Nacional Electoral dentro de los 20 días hábiles siguientes al acto emitido o siguientes a la ocurrencia de los hechos, actuaciones materiales o vías de hecho, o siguientes a las abstenciones u omisiones realizadas en los organismos subalternos o subordinados del Consejo Nacional Electoral. ¿Quién lo interpone? Pues podrá ser interpuesto por las personas naturales o jurídicas que tengan interés en el asunto, por supuesto. Podrá ser interpuesto por los candidatos y candidatas, por las asociaciones con fines políticos y por el grupo de electores o electoras. Todas estas están facultadas legalmente para interponer el recurso jerárquico. ¿Cuál es el procedimiento para la interposición de dicho recurso? Pues deberá interponerse mediante escrito con todas las formalidades de ley. Se preguntarán, ¿cuáles son las formalidades de ley? Pues las formalidades del escrito están planteadas de la siguiente manera.
En primer lugar, debe tener la identificación plena del recurrente. Esto significa que debe tener los nombres, apellidos, domicilio, número de cédula, nacionalidad, profesión y el carácter con que actúa. Recordemos que este recurso jerárquico puede actuar por 3 razones. Si se trata de la impugnación de actos, además este escrito debe llevar la identificación de estos actos y expresar los vicios de que adolecen. Si se trata de impugnación de abstenciones u omisiones, entonces este escrito deberá expresar los hechos que configuren infracción de las normas electorales y copias de los documentos que justifiquen la obligación del órgano de dictar dicha decisión. Y si se trata de impugnación de actuaciones materiales o vías de hecho, entonces este escrito debe contener la narración de los hechos e indicar los elementos de pruebas que fueron evacuados en el procedimiento administrativo. Una vez señalado la identificación plena del recurrente y los actos, actuaciones u omisiones del ente u organismo subalterno, entonces también se deben plasmar los procedimientos, los pedimentos correspondientes, es decir, cuál es la pretensión, qué es lo que el recurrente está solicitando. De igual manera, debe hacer referencia a los anexos que se acompañan y finalmente la firma del recurrente, llámese interesado, o de su representante. Pero ¿qué pasa si se incumple con alguno de estos requisitos? Pues la ley es muy expresa al decir o al plantear que se produce, si a falta o al incumplimiento de alguno de estos requisitos mencionados anteriormente, entonces se produce lo que es la inadmisibilidad del recurso. Es decir, no se admite el recurso jerárquico. Pero, ¿cuáles son los criterios de admisibilidad entonces? Muy bien. Si la solicitud no adolece de ninguno de los requisitos, es decir, está completamente formulada, con todas las formalidades de ley, como dije anteriormente, entonces el recibo de dicho recurso, el CNE lo debe remitir para la sustanciación a la dependencia interna correspondiente, la cual procede a formar el expediente y se debe pronunciar sobre su admisibilidad mediante auto dentro de los 5 días hábiles siguientes a su recepción. Todo estudiante de Derecho, que es el nivel donde estoy todavía, nos causa ruido, la mayoría, en qué consiste la publicidad. Muy bien, en este caso, el recurso jerárquico, este auto de admisibilidad deberá publicarse en Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela, para que comparezcan los interesados y presenten sus alegatos y pruebas dentro de los 5 días siguientes a la publicación. Ahora bien, ¿cuáles son los lapsos para la sustentación de dicho recurso? Muy bien, publicado el acto de admisión en Gaceta Electoral, comenzará a transcurrir un lapso de 30 días continuos para la sustentación de dicho recurso. Cabe señalar que estos 30 días continuos son prorrogables por la misma cantidad, es decir, 30 días más. Por lo que se puede entender que el lapso para la sustanciación es de 60 días o 2 meses. ¿Cuándo el Consejo Nacional Electoral emite la resolución? Vencido el lapso para la sustentación, el Consejo Nacional Electoral deberá emitir resolución dentro de los 15 días siguientes a la publicación. Pero, ¿qué pasa si el CNE no produce ninguna decisión en el lapso indicado? Pues el recurrente podrá esperar a que el Consejo Nacional Electoral emita la decisión o simplemente podrá entender que le fue denegado el recurso. Entonces, entendiendo esto, pasaría a la vía jurisdiccional o al contencioso electoral, porque ya el CNE, recordemos que es la máxima autoridad jerárquica dentro del poder electoral y es el único en conocer acerca del recurso jerárquico. Entonces, si no responde, no le queda otra más al recurrente que esperar que responda o irse al contencioso electoral. Dicho recurso tiene una condición especial. ¿Y cuál es la condición del recurso jerárquico? Pues que su sola interposición no suspenderá la ejecución del acto impugnado, pero el CNE podrá de oficio a petición de parte
acordar la suspensión de los efectos del acto recurrido. Con esto damos fin a lo que es el recurso jerárquico en materia electoral. Una vez acabada la vía administrativa, pasamos a la vía jurisdiccional o al contencioso electoral. El recurso contencioso electoral es un medio breve, sumario y eficaz para impugnar los actos, actuaciones u omisiones del Consejo Nacional Electoral, como se los expliqué anteriormente. El único ente facultado para conocer acerca del recurso contencioso electoral es la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Decía anteriormente, facultado constitucionalmente también y en la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Dicho recurso de contencioso electoral tiene un plazo máximo para interponerse. Este plazo máximo será de 15 días hábiles contados a partir de la realización del acto electoral. La Ley Orgánica de Procesos Electorales, tiene una característica especial en este recurso, que se enmarca dentro de la supletoriedad de la ley, que consiste en la remisión de la Ley Orgánica de Procesos Electorales a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, ya que este recurso contencioso electoral, de acuerdo al artículo 214 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, establece que se regirá por las disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Muy bien, estudiemos entonces lo que nos dice la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en materia de contencioso electoral. Lo encontramos establecido desde el artículo 179 al 192 y comienza con la demanda. La demanda se propondrá ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia por cualquier persona que tenga interés legítimo. Dicha demanda debe cumplir con una serie de requisitos, entre los cuales se encuentran la identificación plena de las partes, la narración circunstanciada de los hechos a los cuales se están impugnando y los vicios en los que haya incurrido el supuesto agraviante. Muy bien, como todas las demandas a nivel de las otras ramas del derecho, existen unas causas de inadmisibilidad. ¿Cuáles son? El incumplimiento de los requisitos señalados anteriormente. Es decir, si no cumple con la identificación de las partes, si no cumple con la narración circunstanciada de los hechos o si no indica los vicios en los que supuestamente haya incurrido el agraviante. El incumplimiento de estos requisitos pues causa la inadmisión de la demanda, salvo de que se trate de omisiones no sustanciales que no impidan la comprensión de la pretensión interpuesta. De esta manera, salvo y únicamente por esta manera, es que se puede admitir la demanda con la salvedad interpuesta en la ley. ¿Cómo será la interposición de la demanda? Muy bien, el demandante podrá presentar su escrito ante cualquiera de los tribunales que ejerza competencia territorial. Recordemos que dijimos que eran los tribunales penal ordinarios quienes eran competentes en la materia, pero también tenemos que tener en cuenta el tribunal con competencia territorial. Entonces, este tribunal o cualquier persona legalmente facultada puede dirigirse a los tribunales que ejerzan competencia territorial en el lugar de su residencia. Esto para el caso de las personas que viven fuera de Caracas. Las que viven en Caracas se dirigirían directamente a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, ya que es la sede principal del órgano quien conocerá del recurso. Pero en caso de los que están fuera de Caracas, pues será al tribunal competente territorialmente a su domicilio. Este tribunal deberá, en los 3 días de despacho siguientes al recibo de dicho recurso, remitirlo a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Dicho recurso tiene una caducidad. Recurso, o hablemos mejor de la demanda. La demanda tiene una caducidad, ya que esta demanda contencioso electoral deberá intentarse en un plazo máximo de 15 días hábiles contados a partir de que se produzca la publicidad del acto. Una vez interpuesta la demanda o la presentada la demanda,
se dará en cuenta y se formará expediente acerca del mismo. La sala electoral remitirá copia de la demanda al órgano demandado y le solicitará que le envíe los antecedentes administrativos, así como un informe sobre los supuestos de hecho y de derecho relacionados con la demanda. Dicho ente, es decir, el Consejo Nacional Electoral, tiene un plazo máximo de 3 días hábiles para remitir los antecedentes y los oficios con los aspectos de hecho y derecho que le está solicitando la sala electoral. Para hablar de la admisión de la demanda, es necesario establecer de que pueden existir dos modelos o dos modos, ¿no? Cuando la demanda no solicita medida cautelar y cuando la demanda sí solicita medida cautelar. En caso de no solicitud de medida cautelar, la sala remitirá al juzgado de sustanciación el informe y los antecedentes administrativos recibidos el mismo día en que los reciba, a los fines de que éste se pronuncie dentro de los 2 días de despacho siguiente. Pero en el caso de que sí haya solicitud de medida cautelar, entonces se designará ponente a fin de que la sala electoral se pronuncie sobre la admisión de la demanda y decida sobre la pretensión cautelar. Esta admisión de la demanda debe constar en auto, es decir, hablemos del auto de admisión. ¿Qué contiene el auto de admisión? En este auto de admisión se ordenará citación del demandado y de los interesados, notificación del Ministerio Público, emplazamiento a los interesados por medio de cartel. 3 cosas fundamentales que se ordenan en el auto de admisión de la demanda del recurso contencioso electoral. ¿Qué pasa si hay oposición, si se declara una medida cautelar y hay oposición a la misma? Si hubiera oposición, se abrirá un lapso de 3 días de despacho siguientes para la promoción y evacuación de pruebas. Y dentro de los 5 días de despacho siguientes, la sala sentenciará la incidencia cautelar de la que se trate o de la que se oponga. Hay un aspecto importante, un paréntesis importante que tiene que ver con la participación de los intervinientes. ¿Quiénes son los intervinientes? Pues todas aquellas personas distintos al demandante y deberán comparecer dentro de los 5 días de despacho siguientes a la fecha que conste en auto de la última citación que hubiera sido ordenada. ¿De qué trata el cartel de emplazamiento? El cartel, recuerden que la notificación o citación se hace a través de cartel. Bueno, este cartel deberá ser remitido y publicado en un diario de circulación nacional o estatal según sea el caso, y consignado por la parte demandante dentro de los 7 días siguientes a su expedición. Si la parte demandante incumpliere con este requisito ante el juzgado de sustanciación, pues este juzgado decretará la aprehensión de la instancia y se ordenará el archivo del expediente. Entonces, es importante que la parte agraviada o el recurrente haga caso a esta parte del cartel de emplazamiento, porque si no perdería todo el trabajo y todas las diligencias hechas hasta el momento. ¿Cuál es el acto probatorio? Tenemos 4 aspectos importantes en el acto probatorio y se distribuyen de la siguiente manera. Para la promoción de pruebas se tienen 5 días de despacho. Para la oposición, en caso de que alguna de las partes se oponga a la admisión de alguna de las pruebas presentadas, se tienen 2 días de despacho siguientes a los 5 días estos de promoción. Vencidos estos 7 días, entonces se pronuncia la admisión de las pruebas. Para eso se tienen 3 días de despacho. Y para la evacuación de las mismas se tienen 10 días de despacho siguientes a la admisión de las pruebas presentadas. Todo este procedimiento del acto probatorio que se ejecuta en el acto probatorio se da ante el juzgado de sustanciación de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Vencido el acto probatorio, al día siguiente se designará ponente y se fijará la oportunidad en la que tendrá lugar los actos de informes orales. Y finalmente, el juez dictará decisión. Después de la realización del acto de informes orales, se remitirá el expediente a la sala para que decida en un lapso de 15 días de despacho,
prorrogable al mismo lapso, es decir, a 15 días más, cuando la complejidad del asunto así lo requiera. Entonces el magistrado seleccionado o señalado para dicho recurso contencioso electoral en la sala electoral, pues será quien dicte esta decisión a través de todo el procedimiento que se dio en dicho recurso. A manera de ejemplo, les traigo una sentencia en materia de recurso contencioso electoral, dictada por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 8 de agosto del 2000, donde el recurrente es el ciudadano Liborio Guarula. ¿Cuál es el caso? El caso es contra las actuaciones de los órganos del Poder Electoral del acta de totalización y proclamación del gobernador y elecciones del Estado Amazonas, bajo expediente número 0090. En este caso, la Sala Electoral admite dicho recurso por considerar, en nombre de la justicia, que dicho recurso no se ve afectado por ninguna causal de inadmisibilidad, por lo tanto declara su admisión y en consecuencia ordena al juzgado de sustanciación proveer por auto de esta misma fecha lo conducente para la tramitación del mismo conforme a las disposiciones legales correspondientes. Podemos observar allí cómo después de todo el procedimiento que se establece y se cumple, establecido por la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, delegada por la Ley Orgánica de Procesos Electorales y amparada dicha sala o dicha jurisdicción electoral en la misma Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, entonces se produce este tipo de sentencias, en este caso la admisión de la misma. Bueno, eso es todo por este momento. Fue un placer compartir con ustedes mi conocimiento. Espero les haya gustado. Hasta la próxima. Gracias por su atención.